Libro del profeta Jonás, capítulo 4. Dice la palabra del Señor: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Jonás se alegró grandemente por la calabacera, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba. Deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra pereció? ¿No tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Amén. Vamos a compartir hoy bajo el tema el enojo de Jonás. El enojo de Jonás. Es el último tema ya de nuestra secuencia del estudio del libro de Jonás. Nos hemos gozado durante estos 3 domingos anteriores estudiando acerca de este profeta y mirando paso a paso lo que esta maravillosa historia encierra. Tal vez nos iremos con otra perspectiva de lo que es Jonás, de lo que pasó con Jonás y de lo que enseña la historia. En el día de hoy ya nos corresponde el último capítulo, que lo he titulado El enojo de Jonás. El anterior era la predicación de Jonás y hoy es el enojo de Jonás. Jonás es la única persona que se enoja después de tener éxito en algo que ha sido enviado. Es lógico para todo predicador, la alegría del predicador es que el pueblo corresponda, es que el pueblo tenga una respuesta positiva. Todos los predicadores soñamos y anhelamos con que el pueblo responda de manera positiva a la predicación, que un pueblo se levante a orar, o que un pueblo se levante en su nivel espiritual, que un pueblo venga al altar, que un pueblo se arrepienta. Ese es el éxito del predicador. Cuando nosotros miramos a Jonás vamos a notar algo supremamente raro, y es que Jonás, en vez de alegrarse porque toda una ciudad en un solo día hicieron arrepentimiento, la Biblia dice que se convirtieron de corazón, que hicieron un arrepentimiento genuino, que en un día escucharon la sentencia: Nínive va a ser destruida, y que ese mismo día dice que proclamaron ayuno y se convirtieron de corazón. Así que Nínive estaba atravesando por un avivamiento. Lo que miramos ahí es un avivamiento. Eso realmente es un avivamiento, hermano. Un avivamiento no son las lenguas, ni los brincos, ni los saltos. Un avivamiento es el arrepentimiento genuino. Eso es un verdadero avivamiento. Puede haber un espacio de tiempo
donde haya un despertar, puede haber un espacio de tiempo donde haya una visitación en un culto o en una iglesia. Es una visitación de Dios, pero un verdadero avivamiento, como lo miramos en la Escritura, tiene que ver con arrepentimiento genuino, con un arrepentimiento masivo de forma genuina, de forma original. Eso sí es avivamiento, eso sí es avivamiento. Alguien hacía hace muchos años alguien mostraba un video y decía: la iglesia entró en un avivamiento porque en esa dominical habían como unas 200 personas y unos danzaban, otros hablaban en lengua, otros estaban en el piso, pero que luego quedó extrañado porque él invitó a la autoridad, invitó al jefe y le dijo: jefe, llegamos, la iglesia cayó en un avivamiento. Y entonces programaron un culto especial y asistió menos de la mitad de la iglesia. Y el jefe dijo: bueno, ¿y dónde está el avivamiento de la iglesia? Lo que había en ese momento era una visitación en el culto, un momento donde la presencia de Dios descendió y el pueblo fue tocado, fue ministrado. Pero cuando vamos a los arrepentimientos en masa, cuando vamos a mirar lo que los apóstoles hicieron, vamos a encontrar que la iglesia del primer siglo sí atravesó por un avivamiento. Porque dice que en un solo día Pedro se paró en las gradas del templo, predicó y una multitud de 3,000 personas se convirtieron. Luego hizo otra predicación donde se convirtieron 5,000. Pero no quedaron en que solamente se arrepintieron. Luego Hechos capítulo 5 versículo 42 dice que todos los días, dice que de día y de noche, la gente no se apartaba de las oraciones y no se apartaba de ir al templo y de predicar a Jesucristo en las casas. Un avivamiento que estuvieron todo el tiempo, no solamente en el día de Pentecostés, sino que también salieron a las casas y allí seguían orando. Luego iban al templo y seguían orando. Luego de camino se encontraban un sinnúmero de enfermos y la Biblia dice que con la sombra del apóstol Pedro se levantaban los enfermos. Y luego cuando llegaron al templo, el aposento alto, el templo donde solía la iglesia primitiva subir a orar, ese templo se volvió un lugar de favoritismo para las personas que mendigaban. Como entraba tanta gente de día y de noche, entonces se volvió un lugar favorito para que la gente llegara a pedir monedas, a pedir dinero, a pedir cosas. Eso no es solamente en nuestros tiempos, hermanos, que llega gente al templo a pedir. En el tiempo de los apóstoles llegaba gente también a pedir, de que en el aposento alto llegaban personas a mendigar, y cuando de pronto había uno allí que ya Pedro y Juan, lo habían visto en muchas ocasiones estar ahí, dice la Biblia que entonces les pidió dinero. Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. Y dice que al momento aquel hombre se levantó y entró al templo cantando y alabando a Dios. Dice la Escritura que eso fue notorio y que le sobrecogió temor a la gente en aquella ocasión. Eso es un avivamiento. Los ninivitas habían caído bajo un avivamiento. ¿Cómo comenzó el avivamiento? Recuerden que hablamos que el avivamiento comenzó cuando el rey se levantó de la silla, tomó la corona y lo puso a los pies de Dios. Se quitó su ropaje real. Dice que se puso un traje de cilicio, que era un traje de cilicio, es un traje de lana, que la persona se lo ponía y luego se revolcaba sobre algunos arbustos que tenían algún cadillo, alguna semilla ponzoñosa, y daban vueltas sobre aquellos arbustos, y luego que se levantaban, aquel saco de lana quedaba totalmente lleno de cadillo, de esa semilla ponzoñosa. Y se quitaban el saco, lo ponían cómodos, porque si se sentaba, el saco le iba a picar por un lado, si se acostaban peor. La única manera que la persona podía tener un poco de alivio era estando de pie. Entonces la persona iba a estar de pie siempre orando, o iba a estar de rodillas, porque el mismo saco le obligaba a estar en esa postura. Y el rey
se quitó las ropas reales, las ropas finas que tenía, las ropas de gala, hechas de plumas de animales especiales, con los mejores aromas, la mejor presentación. Todo eso lo quitó y lo puso a los pies del Señor. Y de ahí empezó el gran avivamiento, cuando el rey hizo aquello. ¿Saben, amados hermanos, que las bendiciones o las maldiciones caen o dejan de caer en una nación por quienes lo gobiernan? Nosotros miramos en la Biblia que cada vez que Israel era castigado o era bendecido, siempre tenía que ver con un comportamiento del rey. De ahí que la Biblia dice, Pablo le aconseja a la iglesia en Éfeso que hay que estar orando por los que nos gobiernan. Porque una nación puede ser bendecida o maldecida dependiendo por quien esté en la cabeza. El rey tomó la mejor decisión y esa decisión fue poner todo a los pies del Señor. Cuando una iglesia, cuando un cristiano, cuando un pastor, cuando un creyente coloca los méritos que tiene, los coloca a los pies del maestro, es buen comienzo para un avivamiento. Pero que mientras nuestros méritos no estén a los pies del Señor, sino que estén sobre nuestra cabeza, hermano, ahí no va a haber nada. Ahí hay una soberbia. Mientras que yo esté engreído, mientras que yo esté fascinado, mientras que yo tenga un orgullo por lo que soy, por lo que sé, por lo que tengo, no se podrá manifestar nunca la presencia de Dios en un avivamiento. Pero si usted coloca esa bendición que el rey le ha dado, la coloca a los pies de él. La Biblia dice que hay unos ancianos especiales en el cielo. Dice que son 24, 12 apóstoles y 12 patriarcas. Y dicen que aquellos ancianos, cuando entra el Cordero de Dios en la visión de Juan, dice que aquellos se postraban, quitaron sus coronas y las pusieron a los pies del Cordero. Esto es avivamiento, hermano. Cuando lo que somos es rendido y puesto a los pies de nuestro Rey soberano. Su nombre. Lo que quiso decir el rey de Nínive es: nuestro rey será Jehová Dios de Israel. Solo seré un administrador, porque nuestro rey será Jehová Dios de Israel. Dice la palabra de Dios que cuando Jonás escuchó aquella situación, dice que Jonás se apesadumbró mucho. Vamos a leer nuevamente la historia, hermanos. Se apesadumbró en extremo. Pero Jonás se apesadumbró. La palabra apesadumbrar es que se llenó de pesar, Se llenó de tristeza, porque la predicación, porque el mensaje había tenido un gran efecto positivo. No era lo que él esperaba. Ahora, hermano, ¿por qué nosotros a veces entramos a juzgar a Jonás de lleno por las cosas que pasaron? Existía, según Deuteronomio 18, una ley para los profetas. ¿Cuál era la ley de los profetas? Ahí está en el capítulo 18, lo que podía pasar si algo se cumplía o no, 18, 21 y 22. Dice que si alguien profetizaba o soñaba y la profecía o el sueño no se cumplía, que lo tuvieran por profeta falso, que lo tuvieran por profeta mentiroso. ¿Qué fue lo que Jonás pensó? Ahora mi ministerio va a estar en tela de juicio. El ministerio mío va a quedar en tela de juicio, porque vine, prediqué, mas nunca se cumplió. A eso le temía Jonás. Deuteronomio 18, 21 y 22 dice eso, que si aparecía o se levantaba un profeta y aquel hombre profetizaba y no se cumplía, que no le dieran miedo de esa profecía, porque era una profecía falsa. Mire, amado hermano, a veces la persona cae en el vacío de creer en todo lo que se le dice o se le profetiza. Pero por la Biblia
Por la palabra de Dios se nos autoriza de pesar lo que se nos está hablando. Se nos autoriza de pesar los espíritus. Se nos autoriza de nosotros pesar y meditar en lo que nos están diciendo. Porque la Biblia dice, si eso no se cumple, no era ni palabra de Dios, ni el profeta era un profeta de Dios. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? ¿Qué fue lo que sintió Jonás? Ahora se van a burlar de mí. Ahora van a decir, Jonás no era fiel profeta de Dios porque nunca se cumplió lo que dijo. Aquí estamos y nada pasó. Jonás temió por el prestigio de él, por el prestigio del ministerio que él tenía. Y dice la Biblia que se apesadumbró, le dio mucho pesar, mucho pesar. ¿Por qué? Del ministerio de él. Luego dice que después de que le dio pesar, dice que se enojó. Se enojó y oró a Jehová diciendo, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? ¿Creen ustedes, hermano, que hasta el día de hoy hay gente que se arrodilla a orar enojados? Cierto, hay personas que se arrodillan a orar enojados. Jonás fue uno de esos. Vino bravísimo delante de Dios. Enojado. ¿Por qué vino enojado? Porque Dios había escuchado la oración de un pueblo que estaba a punto de ser castigado. Vino enojado. En el Nuevo Testamento, Pablo habla de unas instrucciones para orar en la iglesia. Y Pablo dice, quiero que los hombres oren en todo lugar, sin levantar manos, levantando manos sin ira y sin contienda. Quiero que oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. ¿Por qué dice levantando manos santas? Porque a veces en la ira se levanta la mano para amenazar, se levanta la mano para golpear, se levanta la mano para hacer ademanes ofensivos, para acusar, para hacer señas de amenaza. Mire, vea, cállese. Hermano, hay un proverbio que dice que Dios observa al hombre perverso y es el que dice que anda haciendo señas con las manos, que guiña el ojo, ¿ya? Y es que eso es un lenguaje no corporal, un lenguaje no verbal, perdón, lenguaje verbal, lenguaje no verbal, lo que usted hace con las manos. Y a veces nuestras manos se levantan para eso, para juzgar, para señalar, para amenazar. Y la Biblia dice que es cuando nosotros como iglesia vengamos a la oración, debemos aprender a levantar manos santas, sin ira y sin contienda. A veces nos arrodillamos a orar y lo primero que hacemos es decirle, Señor, tenga en cuenta esa persona, tenga en cuenta a fulano de tal, téngalo en cuenta, pero no para bendecirlo, téngalo en cuenta para acabarlo, para exterminarlo, téngalo en cuenta para destruirlo, téngalo en cuenta, Señor, y no permita que su bendición venga sobre él. A veces anhelamos el mal para los demás. Jonás viene ante la presencia de Dios, pero viene enojado en extremo porque no estaba feliz con la bendición de otro. No estaba feliz, y hay que tener cuidado porque a veces no somos felices con lo que Dios le da a otra persona. A veces no estamos felices, no estamos compartiendo el triunfo. Y la Biblia dice que debemos llorar con los que lloran y aprender a reír con los que ríen. Puede ser que la risa que nosotros tengamos que aprender a dar sea una risa secundaria, o sea, es una risa de acompañamiento. Porque en la antigüedad contrataban personas para llorar y para reír.
contrataban personas para llorar y para reír. Pero esa risa y ese lloro era un lloro teatral, fingido. Sí, no era algo natural. Y contrataban a la gente para llorar y contrataban a la gente para reír. En las fiestas reales contrataban una cantidad de gente que se reían. Y se reían. En cada esquina habían grupos de personas riéndose. Y eso daba la impresión de que la fiesta estaba buenísima. De que había mucha alegría en el reino. Eso hacía que el rey se sintiera complacido porque mi pueblo, porque mi dominio está en felicidad. Pero todo era contratado, todo era un teatro. Pero cuando vamos a la iglesia del Señor, en la iglesia del Señor no pueden existir teatros. En la iglesia del Señor, cuando se hacen teatros, la Biblia nos habla que es una actitud hipócrita. Ya no pueden haber teatro dentro de nosotros. Y no podemos estar riéndonos por el triunfo de otro, pero allá en el corazón tener una precipitación y decir, ¿por qué Dios lo bendijo a él? ¿Y por qué no me bendijo a mí? ¿Por qué le está dando más a ella? Ella no se merece estar ahí. El que merece estar allá soy yo. Hay corazones que sienten su precipitación cuando Dios bendice a otra persona. La Biblia nos habla de uno que se llamaba Amán. Y Amán era un príncipe del pueblo persa. Y dice que cuando Amán, que era un príncipe, miraba a un hombre judío llamado Mardoqueo, porque Dios había honrado a Mardoqueo. Dios lo había honrado, Dios le había dado algunas honras delante del rey. Y cuando Amán, que era un príncipe, veía pasar a Mardoqueo, dice que se le dañaba el día. Se amargaba el espacio de Amán, sencillamente porque los poquitos méritos que había recibido Mardoqueo, él los quería para él también. Hay personas que tienen un protagonismo escénico, que quieren siempre tener el primer lugar. En el Nuevo Testamento, en la tercera carta de Juan, hay un líder que se llamaba Diótrefes. Y este Diótrefes, dice la Biblia, que siempre quería tener el primer lugar en la congregación. Se llama protagonismo escénico. Que la persona quiere estar y quiere siempre ser la primer persona, la estrella de todo el show. Es más, algunas personas se tardan en llegar a reuniones porque ellos dicen, vamos a ver si me extrañan, vamos a ver si cuando yo llegue van a decir, lo estábamos esperando, le estábamos extrañando. Yo les hablaba a ustedes de un hombre que subió a una cordillera, a una colina muy alta a mirar la ciudad. Y llevaba todo el día mirando la ciudad y de pronto a las 4 de la tarde llegó una pareja de enamorados también. Y esa pareja de enamorados quedaron extrañados. ¿Por qué hay una persona sola aquí? Se acercaron y le preguntaron, disculpe señor, ¿está esperando a alguien? No, no estoy esperando a nadie. ¿Hace poco que llegó? No, estoy desde la mañana, llevo todo el día aquí. Está pintando un cuadro, está tomando fotografías. Dijo, no estoy haciendo nada de eso. Sencillamente subí para ver cómo se veía la ciudad un día sin mí. Dicen que era argentino, no sé. Pero de pronto muchas veces almacenamos en nuestro corazón un protagonismo y no nos estamos gozando porque Dios bendijo a otra persona, porque Dios le proveyó un buen vehículo a alguien, porque Dios le dio una casa. En vez de tomar el triunfo de esa persona como algo para alegrarme, lo tomamos para venir en contra de Dios y reclamarle, Señor, ¿por qué a Él está dando y a mí no? Si yo soy más antiguo en sus caminos. Oiga, hermano, ¿cómo le vamos a reclamar a Dios porque le dio a otro y a mí todavía no me ha dado, si Él es dueño de todo?
Y él le dijo a alguien en una de las parábolas de aquellos que fueron convidados a trabajar. Dice que un hombre granjero le dio empleo a unos hombres desde las 6 de la mañana. Y le dijo: caminen, yo les voy a pagar un denario. Camine desde las 6 de la mañana. Dice que le faltaron obreros y se fue a las 9 y encontró otro grupo y le dijo: camine, yo les pago un denario. Se encontró otro a las 12 y le dijo: camine, yo le doy trabajo, les pago un denario. Luego se encontró otro a las 3 de la tarde y le dijo: camine, yo les voy a pagar un denario. Luego se encontró uno a las 5 de la tarde y le dijo: muchacho, camine, vamos, yo le pago un denario. Porque era un hombre que necesitaba acabar con un trabajo, le urgía terminar ese día. Y contrató mucha gente, todos a diferente escala de tiempo. Y cuando terminaron y llegó el momento de la paga, dice la Escritura que empezó a darle un denario a cada uno. A los que fueron contratados a las 6, a las 9, a las 12, a las 3 y a las 5. Y dice que los que fueron contratados en las 2 primeras horas, dice que se enojaron. Pero ¿cómo? ¿Cómo es que este que llegó a la última hora se ganó igual que nosotros, que nos chupamos todo el rayo del sol y la lluvia en el día? No es justo que se le hubiese pagado lo mismo. La Escritura dice que aquel hombre le dijo: amigo, ¿por cuánto fue el contrato entre tú y yo? ¿Cuánto valía tu trabajo? ¿Cuánto te ofrecí? ¿Cuánto recibiste? Un denario. Me contrataste por un denario y me pagaste un denario. Entonces le dice el dueño de la parcela, le dice: entonces vete tranquilo. Lo que te prometí te di. Hiciste el trabajo bien. Pero él seguía con la incertidumbre. ¿Por qué el que trabajó 1 hora le pagaron lo de un día? Y entonces le dijo: amigo, ¿y acaso yo no puedo hacer como quiero con lo que es mío? Esa parábola nos está hablando de la soberanía de Dios. De la soberanía de Dios. Que Dios hace con los recursos de Él como Él bien le parece. ¿Y acaso no puedo hacer con lo mío como yo quiero? Eso tiene que ser un consuelo cuando a nosotros nos visite la incertidumbre. ¿Por qué unos son bendecidos y otros no? ¿Por qué unos trabajan desde temprano y se acuestan muy tarde, y sin embargo el que no hace ese ejercicio es más próspero que él? Porque eso suele pasar, hermano. Suele pasar. Gente que duerme hasta tarde y entra temprano del trabajo, sale temprano del trabajo y es más próspero que el que madrugó y que el que se acostó tarde. Puede pasar. Pero esa parábola debe consolarnos en que Dios es soberano y que Él hace como quiere con lo que es de Él. Jonás se fue a orar y se fue bravo. ¿Cuál es la actitud que traemos cuando nosotros nos arrodillamos a orar? Con libertad, con alegría, enojado. Imagínese cómo será usted hacer una oración bravo. Está usted orando y tiembla, pero no de la presencia y el poder del Espíritu Santo, sino de la ira. Sí. Ahora usted me va a decir: pastor, pero es que los antiguos oraron pidiendo destrucción para sus enemigos. David lo hizo. Se llaman oraciones imprecatorias. David en muchas ocasiones pidió juicio para sus enemigos. David lo hizo. Pero no lo hizo con el espíritu de ira con que tenía Jonás. Nunca dice que David se arrodilló a orar con ira y con enojo. Dice que David se arrodillaba y oraba, pero había primero un cántico de adoración, venía primero un espacio donde él exaltaba a Dios y luego presentaba la causa de los enemigos. O sea, era una oración en un modelo totalmente diferente. Cuando nosotros vamos
vamos a mirar el trasfondo de lo que pasó con Jonás. Tendremos que recordar que los asirios eran crueles, que los asirios habían azotado la tierra de Jonás, posiblemente dieron muerte a los padres de Jonás, y habían algunos argumentos que tal vez pesarían para entender por qué Jonás tenía ira con Dios. En el Nuevo Testamento, San Mateo capítulo 5, versículo 43, nos enseña cómo debe ser la oración sobre aquellos que nos han hecho agravios. ¿Cómo debe ser la oración sobre aquellos que nos han hecho agravios? San Mateo 5:43. Hay 4 reglas de oro. 4 reglas de oro sobre cómo aprender a orar por aquellos que nos han hecho agravios, que nos han hecho mal. Primero, oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, ¿qué dijo el Señor? Eso, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Hay 4 reglas de oro aquí, hermano. La primera es amar al enemigo. Segundo, bendecir a los que los maldicen. Cuarto, hacer bien a los que os aborrecen. Y quinto, orar por los que os ultrajan y os persiguen. Son 4. Luego dice el versículo 45: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos y sobre injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen así mismo los publicanos? Tremendo, hermano, tremendo, cierto. 4 reglas de oro, y esto es lo que hace, hermano, que el Evangelio de Cristo sea resistente al corazón del hombre, sea fuerte. Eso es lo que hace, hermano, que el Evangelio nos dé fuerte, nos dé un golpe a nosotros. Porque si usted sabía, hermanos, si usted sabía, la ley de Dios está compartida en 2 tablas. Dice la Biblia que Dios escribió con su propio dedo 2 tablas de la ley. ¿Por qué Dios escribió 2 tablas? Ya lo hemos explicado, porque en una tabla estaba desde el mandamiento 1 hasta el mandamiento 4, en una tabla. Y en la otra estaba desde el 5 hasta el 10. En una habían 4 mandamientos y en la otra habían 6. ¿Por qué estaban divididos? Porque los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios son los mandamientos de la creación hacia el Creador, los deberes míos hacia Dios, lo que yo tengo que hacer con Dios, la responsabilidad de mi persona, de mi humanidad hacia Dios. Pero la segunda tabla tiene 6 mandamientos, y esos 6 mandamientos es el deber de creación a creación, de hombre a hombre. Es el deber, son lo que se llaman normas de convivencia entre humanos. Y nótese que el deber del hombre hacia Dios son solamente 4. Y el deber del hombre a hombre, ¿cuántos son? 6. Son 6. O sea, tiene un mayor peso. Dios está muy interesado en que entre nosotros los humanos aprendamos a desarrollar una sana convivencia. Bueno, Dios bendiga a los 4 que dijeron amén. Hermano, a veces se nos olvida esto y pensamos que lo más importante es solamente venir a un templo a orar. Así hayamos dejado la casa revolcada, así hayamos dejado a un esposo allá bravísimo echando palabras groseras, así hayamos dejado a una mujer allá bravísima también, así hayamos dejado a unos hijos súper bravos, pero ¿qué importa? Lo que me importa es llegar al templo. Pero Dios es un Dios de sana convivencia. El Señor es un Dios
que quiere la alegría, la paz entre nosotros. Cuando Jesús nació, por el Evangelio según San Lucas relata la historia, que se hizo el cántico más hermoso que el ser humano haya podido escuchar en este planeta Tierra. Ese cántico no fue dado por cantores, por gente preparada, ni por pastores, ni por profetas, ni por discípulos, ni por patriarcas. Ese cántico, dice la Escritura, que habían unos pastores alrededor de la aldea de Belén de Galilea. Belén de Judea, perdón, que estaban alrededor de Belén de Judea. Y dice que de pronto los pastores vieron que descendían unos ángeles rodeados de luz, y que aquellos ángeles entonaron un cántico que decían: gloria a Dios en las alturas, paz y buena voluntad a los hombres en la tierra. Paz y buena voluntad. Entonces, mi amado hermano, Dios está muy interesado en que tengamos una sana convivencia entre nosotros. Y para que haya esta sana convivencia entre nosotros, tenemos que aprender a marcar estas 4 pautas para la oración. Esas 4 pautas, las cuales son: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que los maldicen, haced bien a los que os aborrecen. Son cosas difíciles para nosotros como humanos, ¿cierto? Es más fácil cumplir la primer tabla de la ley, es más fácil cumplir la tabla de Dios. Es mucho más fácil, ¿cierto? Es fácil porque el primer mandamiento dice: no te harás imagen alguna. No te harás imagen de lo que hay en la tierra, ni en el cielo, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te harás ninguna imagen, ni te postrarás delante de ellas. Es fácil, hermano, es fácil dejar la idolatría. Es fácil arrumar los muñecos de yeso a los que nos postrábamos antes. Es fácil. Yo siempre cargaba en mi billetera unas estampillas. Recuerdo que el Sagrado Corazón y de San José. Yo cargaba siempre, de niño, cargaba esas estampillas ahí. Y las mantenía a diario conmigo. Al lado de mi cabecera había un recorte de una foto de San Gregorio Hernández. Lo mantenía al lado de mi cabecera porque yo vivía muy enfermo. Y ahí la mantenía. Y para mí me fue muy fácil dejar eso a un lado, porque entendí que eso no me había ayudado en mi proceso de enfermedad. Y entendí que eso me perjudicaba para una relación directa con el Dios Espíritu. Y es fácil, hermano, dejar muchas cosas para Dios. Pero cuando se trata de hacer algo para alguien que no es Dios, ahí es donde la gente se frena. Y ahí es donde el enemigo aprovecha para atarnos a nosotros y colocarnos resentimiento y mantenernos atados. Y por eso la presencia de Dios en muchas ocasiones no se mueve, porque el enemigo ha usado estrategias para que nosotros vivamos en contiendas, para que nosotros no perdonemos, porque la única manera de yo amar a mi enemigo es perdonar lo que mi enemigo me ha hecho. La única manera, hermano. Cuando me dice a mí: amad a vuestros enemigos, la única manera de yo poderlo amar es brindar perdón. Esa es la única manera. No hay otra manera de yo poder amar a otros si no lo he perdonado. Si dice que ese enemigo es porque algo me ha hecho, es porque en cierta ocasión me agredió, él pasó por encima de mí, vulneró mi confianza. Y la única manera de yo poderlo amar es un día diciéndole: te perdono, te perdono. Perdono lo que me dijiste, lo que me hiciste. Te perdono por el abandono, te perdono. Para muchas personas el enemigo puede ser el papá, puede ser la mamá.
Y no porque le haya declarado la guerra, sino porque cuando fue niño hubo una ausencia, hubo un maltrato. Y a veces aquella persona que está atada con ese dolor no le ha podido perdonar, lo mira como un enemigo, lo mira como un extraño. Y cuando nosotros queramos la paz de Dios, pues tenemos que aprender, hermano, a amar a ese enemigo. Nos dice que debemos bendecir al que maldice. Bendecir, ¿qué es bendecir? Hablar bien, hablar bien. Maldecir son palabras maldichas. Maldecir no es solamente decir maldito fulano, maldita fulana. Eso no es solamente maldecir. Maldecir es cuando yo lanzo palabras que no debo lanzar. Ejemplo, aquí en el Huila se utiliza mucho una expresión para designar que alguien no es bien de la cabeza, y es una expresión aquí muy del Huila. Lo dije en una parte y no me la entendieron, me dijeron, ¿y qué es eso, pastor? Se las voy a decir, me perdonan aquí la expresión, pero es algo que a veces es cotidiano. El jacho ese. El jacho. Y lo dije en la costa y me dijeron, disculpe, pastor, ¿eso qué es? Para hablar de que alguien no es bien de la cabeza, que le falta todavía un poquito allá de cacumen, de cerebro. Soroco, dice la hermana. Si nosotros los huilenses somos muy recursivos en el léxico, muy recursivos. El soroco, el soco, el jacho. Recuerdo una vecina que decía el atronado ese. El atronado. El caído del zarzo. Pasado por el espejo. Sí, todas esas palabras son maldiciones. El tonto, el burro. En Santander no le dicen a alguien el burro ese, sino mucha yegua. Sí le dicen, aquí es mucho burro y es mucha yegua. Mucha mula, sí. Todas esas palabras son maldiciones. Maldiciones es una palabra maldicha para algo que no casa. No se debe decir. Nosotros los cristianos, escribía hace algunos 10 o 12 años, un columnista del diario El Tiempo escribió: evangélicos han creado su propio código de groserías. Los evangélicos han creado su propio código de groserías. Y es verdad, es verdad. Mire, amado hermano, yo hace muchos años, y yo estoy en contra de esas palabras castizas que a veces usa la gente. Y nunca he usado esa palabra remaliado, que muchos usan. Remaliado ese, el maleado ese, la maleada esa, el remaliado. Por eso, el columnista del diario El Tiempo escribió: evangélicos crean su propio código de groserías. Hijo del diablo ese. ¿Sí? Hermano, la gente nos examina. La gente nos está midiendo, y así no hablemos las palabras soeces que la gente está diciendo, pero ellos están observando y diciendo: los evangélicos son también groseros. Sí, somos cartas leídas, pero ellos están traduciendo que somos groseros también. Que no tenemos un lenguaje adecuado para dirigirnos al que no converge con nuestra fe también. Entonces nos dice que no hay que maldecir. Que no hay que maldecir. Un día alguien me decía: pastor, oremos por el demonio ese de mi yerno. Por el demonio ese de mi yerno. Oremos por la diabla esa de mi suegra.
Maldiciones, son maldiciones. Son maldiciones, hermano. Entonces la Biblia dice que no lo debemos maldecir, que no debemos hablar de esa forma de aquellas personas que no nos quieren a nosotros. Si otros nos ponen apodos, si otros nos dicen cosas feas, no es la manera de nosotros devolvérsela, hermano. No es la manera. Porque a nosotros nos tienen muchos apelativos. A nosotros nos tienen desde el tiempo de la Biblia. Dice que a los evangélicos le decían los del camino. Los del camino. Porque vivían predicando que Jesús es la verdad, el camino y la vida. Y entonces le decían a los evangélicos los del camino. Ahí vienen los del camino, los del camino. Pero eso no lo decían para ponerle un título bonito. Era una ofensa que le estaban diciendo. Como cuando van y le dicen a usted, ahí van los aleluyas. Ahí van los aleluyas. Ahí van los aleluyas y hay personas que se enojan por eso. Ahí van los aleluyas. La palabra aleluya significa salvación, honra y gloria. Ya nos están diciendo algo muy bonito. Nos están diciendo algo muy hermoso. Los aleluya. Luego dice, debemos hacer bien a los que os aborrecen. La mejor venganza que un hijo de Dios puede tener contra alguien que le hizo mal, la mejor venganza es hacerle un bien. Hacerle un bien. Y cuando alguien esté, hermano, ensañado contra usted, cuando alguien se ensañe contra usted, solamente dígale, Dios, permíteme hacerle un favor a esa persona. Que ninguno más se lo pueda hacer sino solamente yo. Que todas las demás puertas se cierren y que únicamente yo le pueda hacer el favor que esa persona necesite en ese momento. Y cuando el cristiano le puede hacer el favor a ese que le está haciendo mal, esa persona con mucha vergüenza dice, no le volveré a hacer mal a este cristiano. No le voy a volver a hacer mal. Tanto mal que le he hecho y mire cómo me ha pagado. Mire lo que ha hecho, ¿cierto? Así pasó con el vecino que yo les conté hace como un año ustedes, del que todos los días se levantaba y había estiércol de perro en la puerta. ¿Sí lo recuerdan? Y un día dijo, voy a ver qué perro o quién me está tirando excremento de perro a la puerta. Se escondió en la terraza y ahí duró toda la noche y a las 3 de la mañana vio que el vecino abrió la puerta y llevaba en el recogedor el montón de excremento del perro. Y se quedó mirando por todos lados y cuando no vio a ninguno, corrió y fue y se lo vació en la puerta de la puerta del vecino que era creyente. El vecino se bajó y le dijo a la esposa, mi amor, ya sé ¿de dónde aparece el excremento? Es el vecino del frente, el que me está tirando el popó del perro ahí. Se fue muy temprano, se fue para una floristería. Compró un ramo muy hermoso, un ramo bien hermoso, le hizo perfumar y escribió una tarjetica y la hizo clavar en el corazón del florero. Luego llegó a las 2 horas, llegó ese ramo a la casa del vecino. El domiciliario que llevaba el ramo pregunta, ¿aquí vive el señor fulano? Sí, aquí vive. Esto es para usted. Y él quedó asombrado. ¿Flores para mí? No, señor, está equivocado. Flores para mí. Está equivocado. Usted es fulano de tal. Aquí aparece una dirección. Esta es la dirección de su casa. Y mira la nomenclatura. Sí, ahí estaba. Es para usted. Fírmeme aquí el recibido. Ahí estaba. Papá, ¿qué pasó? Preguntan las hijas. No sé, que es que alguien me mandó flores, la esposa, pero ¿quién le está mandando flores a usted? No sé. El hombre me dijo que yo era el nombre, los apellidos y mire la nomenclatura aquí, esta es. De pronto una de las niñas observó que había una tarjetica y aquí hay una tarjetica. Sacó la tarjetica y la leyó. Muy buenos días, estimado vecino. Soy el vecino del frente, fulano de tal, casa tal, puerta tal. Vecino, quiero decirle que aunque usted lo único que tenga para darme es popó de perro,
Yo lo que tengo para darle es amor y cariño y respeto. Que Dios lo bendiga. Y dice que nunca jamás volvió a aparecer popó de perro ahí en la puerta del vecino. Mi hermano, uno da de lo que tiene. Uno aprende a dar de lo que tiene. Por eso dice que una de las reglas de cómo trabajar con el que nos hace el mal es hacerle el bien. Luego dice que debemos orar por los que nos persiguen. ¿Por qué el vecino no se convierte? Porque no oramos por él. ¿Por qué no se convierte el jíbaro del barrio? Porque no oramos por él. ¿Por qué no se convierte el atracador, el que azota las cuadras? Porque no oramos por él. Todo pasa en base a una oración, mi amada iglesia. Pero si la oración es egocéntrica, ¿cómo es una oración egocéntrica? Siempre para mí, para mí, para mí, y bendíceme, y ayúdame, y guarda a mi esposa, y guarda a mis hijos, que yo no me enferme, que mi negocio no fracase, que no me atraquen, que no me roben. Si su oración es una oración egocéntrica, nunca va a haber un cambio en el entorno suyo. Nunca va a haber un cambio en su entorno. Seguirá plagándose el barrio de más jíbaros, seguirá plagándose de más drogadictos, seguirá plagándose de más gente peleona, pendenciera. Pero si usted aprende a hacer una oración por su comunidad, las cosas van a cambiar, amada iglesia, se lo aseguro, y a su nombre. Volvamos al relato de Jonás. Gloria a Cristo Jesús. Este Jonás, que era un hombre muy bravo, dice que estaba muy enojado y le dijo: Señor, yo sabía que esto iba a pasar. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Yo le voy a esto y me hago una pregunta, hermano. Si él se quería morir, ¿por qué le oró a Dios para que lo sacara del vientre del pez? Si se quería morir, pues se quedaba ya tranquilito. Pasa como con Elías. Elías le pasó lo mismo. Dice que se fue huyendo para un desierto y cuando llegó a un árbol, dice que le decía: Señor, yo quiero morirme, quítame la vida. Y si quería morir, ¿para qué iba corriendo de huida de Jezabel? Iba huyendo para que Jezabel no lo matara y luego decía: Señor, yo quiero morirme. Entonces, ¿para qué corría? ¿Cierto? Recuerdo hace años que un hombre conocido se apartó de los caminos de Dios, se descarrió y empezó a decir que él quería morirse, y quería morirse, y quería morirse, y que quería morirse. Y pasó por donde un hogar cristiano de los hermanos de la iglesia y le dijo: es que yo me quiero es morir. Y el hermano le dijo: no se vaya a morir, porque usted tiene que reconciliarse con Dios primero. Usted tiene que volver a Dios, porque si usted muere así, pues se pierde. No, yo me quiero es morir. Se fue para donde otro hermano de la iglesia y le dijo: yo me quiero morir. Y le dijeron al pastor: hermano, mire que fulano de tal se quiere morir y anda con una depresión y que quiere morirse. Se preocupó el pastor. El pastor se preocupó: Dios mío, se quiere morir. Hay que orar, hay que reprender ese espíritu de muerte que está visitando a ese hombre. Se lo encontró de camino. El pastor lo motivó: vuelva a la iglesia. No, ¿qué iglesia, pastor? Yo me quiero es morir. Y de pronto se encontró a un tío de mi esposa. Y el tío de mi esposa es una persona muy franco, muy directo. Y él también lo motivó y le dijo: oiga, ¿cuándo vuelve a la iglesia? Acérquese al Señor, reconcilia. No, ¿qué iglesia? Yo lo que quiero es morirme, yo quiero hastiado de esta vida. Dijo: no, esa es la mentira más grande que usted ha dicho. Si usted se quisiera morir, él andaba en una cicla. Si usted se quisiera morir, a la salida del pueblo hay un abismo como de 300 metros. Si usted se quisiera morir, ya había cogido esa cicla y se había tirado. Usted no se quiere morir, hermano, y se le quitó el asunto de mantener diciendo que quería morir. Le digo: que si se quisiera morir ahorita mismo, vaya y yo por la tarde voy y lo recojo.
pero eso me demuestra que usted no se quiere morir. Hubo un joven también allá mismo en ese pueblo, que cada vez que se embriagaba y cada vez que necesitaba dinero, sacaba un cuchillo y le decía al papá que se iba a cortar las venas. Y el papá le daba dinero y el papá lo llevaba a un lado y a otro y le decía, no, no vaya a hacer esa locura, usted está muy joven. Lo llevaba al hospital, lo llevaba a una parte y a otra para que le aconsejaran el hijo. Pero un día el muchacho se puso a tomar en una cantina y no estaba el papá. Y entonces sacó el cuchillo y dijo, es que me voy a matar, me voy, porque ya te estaba debiendo harta cerveza, entonces tal vez quería como irse sin pagar. Y lo cogieron entre los otros borrachos, lo encerraron en una habitación, le tiraron un machete y le tiraron un cuchillo. Mañana por ahí a las 10 venimos a recoger el cuerpo, tranquilo. Y al otro día ahí estaba dormido, estaba el machete y el cuchillo a un lado, pero no se hizo nada. Se le quitó también, porque a veces son estímulos de manipulación. Sí, si Jonás se hubiese querido morir, pues no le ora a Dios que lo sacara del vientre. A veces son palabras, hermano, palabras, como dice el hermano, palabras de manipulación, de chantaje. Le dijo a Dios que él quería morirse. Versículo 5 dice, y salió versículo 4, Jehová le dijo, ¿haces bien en enojarte tanto? Salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería. Preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y se librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Una calabacera misteriosa, la cual Jonás ni sembró ni la hizo crecer. Una calabacera que en una sola noche creció, y dice la escritura que Jonás se alegró mucho con la calabacera. La vio como un refugio, como una casa. Algunos historiadores dicen que Jonás era calvo, sufría de calvicie, o como hoy día se le pronuncia, alopexia. Que sufría de alopexia, que sufría de calvicie. Por esta razón dice que él se alegró mucho, pero al venir, dice la escritura, pero Dios preparó, versículo 7, al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió a la calabacera y la calabacera se secó. Y cuando la calabacera se seca, le retorna el enojo a Jonás otra vez. Jonás parecía un semáforo, prendía y apagaba. Estaba enojado. Dios le puso una calabacera, una enredadera, un bejuco. Dice que se alegró grandemente. Se le olvidó la ira que llevaba. Se le olvidó el enojo. Ahora estaba feliz, ahora estaba contento, pero cuando la calabacera se secó, otra vez retornó el enojo. ¿Qué piensa usted cuando se seca la calabacera, hermano? La calabacera puede ser un trabajo. La calabacera puede ser un billete de 100 que está ahí en su bolsillo y de pronto se perdió. La calabacera puede ser un negocio, puede ser un estilo de vida que usted esté llevando. La calabacera puede ser una herramienta muy indispensable en su trabajo que se le dañó o que se la robaron. La calabacera puede ser el carro, puede ser la moto. Una persona que le hacía mucho bien a usted, una persona que siempre estaba para favorecerlo, para ayudarlo, y de pronto esa persona vendió y se fue, o fracasó económicamente, o se murió, se fue para el otro lado, como decimos. Un hermano de la iglesia. La calabacera puede ser el hogar. La calabacera puede ser el reposo, la alegría que tenemos todos los hermanos, pero de pronto esa alegría y esa paz se dilató por algo que alguien me hizo en la iglesia. La calabacera puede representar algo que amamos, algo que nos trae alegría, hermano. ¿Y qué piensa usted y cómo se va a comportar usted el día que su calabacera se seca?
El día que esa calabacera, si es el trabajo, le pasan una carta diciendo hay recorte de personal y usted está nominado ahí. Sí. Cuando de pronto como un amigo mío, un amigo de cierto lugar que tenía un local hermoso, tenía un local muy bonito. Las ventas iban en un pico de subida maravilloso, iban vendiendo y estaban muy bien establecidos. Era una compañía con otra persona. Y de pronto llegó un señor allí con un portafolio y le dijo a mi amigo, le dijo: caballero, vengo en busca suya y en busca de su amigo, de la persona, de su compañero, la persona con que trabajan, de su socio, porque es que ya me están debiendo muchísimo dinero y vengo a ver cuánto me cancelan todas las facturas. Y dijo: disculpe, ¿y usted quién es? Bueno, yo soy el dueño de tal proveedora y vengo de tal parte y me enviaron a recoger los saldos de la factura. Dijo: disculpe, pero yo no tengo negocio con usted. Yo no tengo negocio con usted. Todo lo que traigo es de tal proveedora. Digo: no, pero es que su socio me dio un número de teléfono, una dirección y una fotocopia de su cédula. Dijo: pero ¿qué tiene que ver mi socio con estas facturas? Dijo: es que él tiene otro local en otro lugar y está sacando todo a nombre de él, pero él lo puso a usted como referencia de pagos y él no podía pagar. Tenía otro local y estaba surtiéndose. Y en un día que mi amigo no estaba en el local, estaba el socio llamó allá y le dijo: pueden venir y mirar el negocio que yo tengo. Y fueron y miraron, evaluaron, hicieron todo un peritaje y sí, le podemos fiar porque esto da la capacidad para responder. No sé si me hago entender cómo hizo aquel hombre todo. La calabacera se le secó a mi amigo. Hermano, a cualquier momento esa calabacera que nos brinda protección y que nos brinda alegría se puede marchitar, se puede secar. ¿Y cómo nos vamos a comportar? Dice la Escritura que Jonás se había alegrado grandemente por la calabacera, pero cuando vino un gusano, y ese gusano no había sido enviado por el diablo. ¿Qué pensamos y a quién culpamos cuando nuestra calabacera se seca? ¿A quién culpamos? El diablo. Pobre diablo, vive muy garroteado por los evangélicos. Pero este libro, me encanta este libro, hermano, me encanta este libro, porque este libro es el libro de lo preparado por Dios. Preparó Dios una tormenta, preparó Dios un pez, preparó Dios una calabacera, preparó Dios un gusano y preparó luego un viento solano. 5 cosas que Dios preparó en este libro. Yo le llamo el libro de las preparaciones de Dios. Y este gusano que dañó la calabacera, este gusano directamente había sido enviado ¿por quién? Por Dios. Por Dios. Dios había enviado un gusano así parecido a la salud de Pablo, del apóstol. Y el apóstol le oraba y reprendía espíritus de enfermedad, espíritus de muerte, fuera. Maldición de los brujos, maldición de los hechiceros, fuera. Y a la tercera vez que oraba así, Dios le dijo: un momento, no te equivoques, ahí no está el diablo, ni están los hechiceros. No, ese aguijón te lo puse yo para que aprendieras a buscarme y para que aprendieras a estar sometido a mi voluntad. Para que el orgullo que tienes adentro no se te salga de la ropa. Para que cuando te mires te des cuenta que eres frágil y que eres vulnerable también. El gusano que a veces ataca nuestra calabacera es enviado por Dios.
esa falta de economía, esa estrechez, esa pérdida del trabajo, ese conflicto allá en el hogar, ese conflicto con los hijos, ese conflicto con el vecino. No todas las veces tiene que ver, hermano, con presencias diabólicas. Tiene mucho que ver con procesos espirituales, procesos de Dios hacia la vida de nosotros para pulirnos y para perfeccionar nuestro carácter delante de Dios. Hay un pastor muy conocido entre nosotros y él testifica que venía orándole a Dios por mucho tiempo, venía orándole para que Dios le regalara una moto. Y siempre que tenía un ahorro, algo pasaba y tenía que sacar el dinero de la moto. Y llegó a ahorrar 1.000.000, 1.500.000 y pasaba un desastre y tenía que sacarlo de la moto. Y así llevaba algunos 4 años. Y él pídale a Dios: Señor, provéame, provéame, provéame. Dice que de pronto dijo: no, voy a comprarme una moto con lo que me alcance. Tenía algún ahorrito y compró una moto. Y empezó a irle inyectando dinero poco a poco, a irla reparando, a irla reparando, a irla reparando. De pronto dice que iba para otro municipio. Cuando de pronto empezó la moto de noche, empezó la luz a parpadear y empezó la moto. Se apagó. Y empezó a prestarle los primeros auxilios a la moto. ¿Qué pasaría ahora? Empezó a moverle la bujía, a moverle un cable, a moverle otro. Y empezó una cosa y otra y otra. Y empezó a darle patadas y nada. Después de intentar un muy buen rato, la comenzó a empujar, la rodó y tampoco le prendió. Y después de que ya estaban las manos engrasadas y estaba lleno de sudor, empezó a renegar: Padre bendito, ¿por qué me diste este tiesto viejo? Padre maravilloso, te pedí una moto y me diste una chatarra. Y empezó a sentirse frustrado. Cuando llegue allá a Neiva, lo primero que voy a hacer es abrirle venta a esta torta. Empezó a sentirse frustrado porque la moto no le estaba desempeñando. Y ahora, ¿y qué hago? Una carretera sola. Duró más de 1 hora ahí, hasta que de pronto dice que de tanto darle patadas, cuando empezó la moto a tratar de prender, y él se fue alegrando, se fue emocionando: uy, al menos que me alcance para yo llegar a la casa. Padre, que me alcance para yo llegar a la casa. Cuando de pronto le prendió la moto y se fue, y dice que a algunos 500 o 600 metros, en una curva de la carretera, había una cantidad de carros y motos y una cantidad de gente amarrada, tirada en el piso. Y llegó él y se asustó: ¿y esto qué pasó? Le quitó la mordaza a uno y: uy, pastor, donde llegue 5 minutos antes también lo hubieran robado acá. Dijo: porque este atraco habían por lo menos unas 10 personas acá esperando, amarrando gente, y a todos nos robaron. Habían carros y una cantidad de motos ahí ya tiradas en el pasto. Mi amado hermano, a veces el gusano que Dios permite en esa calabacera que está brindándonos protección, es un gusano que Dios lo mandó para darnos protección de algo tremendo que venía sobre nosotros. Y a su nombre. El versículo 8 dice: aconteció que cuando salió el sol, preparó Dios un recio viento solano, o sea, un viento de verano. Eso es un viento de verano. Esos vientos que llegan en la etapa de verano y quitan las tejas, quitan los techos. Eso es un viento solano, viento de tiempo de verano. En verano se proliferan más los vientos que en invierno. A eso se refiere el pasaje. Y entonces dice que el sol hirió a Jonás en la cabeza, y Jonás
se desmayaba deseando la muerte, deseando que sería mejor la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Niños malcriados. Jonás era un niño malcriado. Seguía respondiéndole a Dios, seguía levantándole la voz a Dios. No entendía que con todos esos procesos Dios quería que él fuera un profeta agradecido con él. ¿Qué mayor milagro que Dios le haya sacado de la panza de un pez? ¿Qué mayor milagro que Dios haya permitido que fuera vomitado en la playa de Nínive? Que perdonó la vida. Salió ileso, hermano. Ese animal no masticarlo. Los jugos gástricos del animal no quitarle, no desollejarle la piel. Pero todo eso él no lo estaba viendo porque era un creyente mal formado, mal criado. Un creyente que no estaba dependiendo de la soberanía de Dios. Y luego dice que el Señor le preguntó: si usted le dio pesar de ese bejuco, ¿cómo no me va a dar pesar a mí de 120,000 personas y muchos animales? Mire, hermano, Dios tuvo pesar hasta de los animales. Tuvo compasión hasta de los animales. Ya será otro tema, porque estoy preparando un tema, hermano, el creyente o el cristiano frente al ecosistema. Cómo el cristiano guarda el ecosistema, cómo el cristiano está en procura de mejorar la naturaleza que Dios nos dejó. Pero lo que sí les doy un adelanto, hermano, es que Dios no solamente se preocupa por seres humanos, Dios se preocupa por la naturaleza entera. Amén. Vamos a estar de pie, amado hermano. Vamos a estar de pie y vamos a decirle: Señor, que nos ayude a ser creyentes dependientes de su soberanía, que nos ayude a entender la soberanía de Él. Que tal vez otros han sido bendecidos, tal vez nosotros estemos ya en la lista, en la sala de espera. Tal vez la bendición viene también para nosotros. Jonás no quería creer que la salvación se había extendido para un pueblo gentil, para un pueblo que no era el pueblo de Israel. Tal vez él creía que los únicos que merecían bendición eran los israelitas. Tal vez nosotros pensamos que los únicos que merecen ser bendecidos somos los que oramos, los que ayunamos, los que venimos a la iglesia. Pero de repente Dios dice: yo bendigo al que yo quiero. De repente Dios dice: sí, hay gente mala, hay gente maldiciente, sí, hay gente grosera, pero Él quiere darle la bendición también. Padre, ayúdanos a entender la soberanía tuya. La palabra de Dios dice que debemos estar contentos, con sustento y con abrigo. Que debemos añadirle a la piedad contentamiento.